Estoy haciendo otra Bienvenidos. cosa. ¿Ah? Estoy tomando café, no, no hay problema. No, tranquilo, no, no. Ok, Tranquilo. listo. Arráncate, pues. Bienvenidos a un nuevo episodio en Iglesia Git, el podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona bastante conocida, chévere. Bueno, no sé si tan conocida, pero por lo menos yo le tengo bastante aprecio y cariño. Conocimos en la puerta de lo que podríamos decir la puerta del Amazonas venezolano, una ciudad casi que olvidada, como dirían algunos, donde como dice la Biblia cuando hablaban de Nazaret, que si podía salir algo bueno de Nazaret, bueno, creo que él Sí. es un ejemplo de las cosas buenas que Dios está haciendo en esa ciudad. Y bueno, y el Señor hizo bastantes cosas con ellos, con ese ministerio, y es un placer para nosotros tenerlo aquí hoy. Pero que se presente él mismo, se llama Elías Menezes, y que nos cuente más que todo qué hace, qué está haciendo, dónde está, si sigue en la selva con los indios, con los indígenas. No, que nos cuente un poco. Bienvenido, Elías. Que el Señor te Oye, bendiga. Leo, para mí un gustazo poder compartir contigo, poder compartir este tiempo ameno de conversar. Bueno, sí, mi nombre es Elías Meneses. Sí, estuve en Amazonas durante mucho tiempo. De hecho, estudié allá, me gradué allá, conocí a mi esposa, la que es mi esposa hoy allá. Mis niños nacieron allá. Y el Amazonas me regaló muchas cosas. Allí también estuve un trabajo muy importante que Dios nos permitió. Dios me permitió ser parte del trabajo de Él allí en ese lugar. Yo le estoy muy agradecido a Dios por eso. En este tiempo pues estoy en otras actitudes. El Señor nos llamó en plena pandemia del 2020, el Señor nos llamó a la ciudad de Caracas a continuar el trabajo, no a dejar el trabajo. Por el contrario, nos da más trabajo. Creo que una de las características del Señor es esa. Dios llama a la gente ocupada. Si estamos ocupados, Dios nos llama porque necesita ocuparnos más. Entonces, en plena Exacto. pandemia nos llamó con mi familia y nos vinimos a la ciudad de Caracas. Trabajo con ministerios universitarios también. Pertenezco, bueno, he tenido un trabajo durante muchos años con la parte musical de las iglesias. Podría decirte desde los 8 años, ya por ahí tú vas sacando la cuenta. Desde los 8 años estoy allí, Hace poquito. hace poquito, desde que me compraron el primer teclado, recuerdo la marca Casio ZT615 y ahí me lo pusieron y tome, agarré y ahí me puse y desde ese tiempo estoy sirviendo en la parte musical en las iglesias durante muchos años. De hecho, en Amazonas también teníamos una agrupación en la ciudad con músicos de todas las denominaciones a denominacional, o sea, sin denominaciones, todas las denominaciones juntas y hacíamos unos servicios unidos por la unidad de la ciudad, por supuesto, por la unidad de la iglesia de la ciudad, para que pudiéramos cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo conozca, ¿no? Entonces, bueno, en eso actualmente estoy también trabajando especialmente con el tema universitario, con los ministerios universitarios, yendo a las universidades, predicar, a discipular y pues la gracia del Señor, por la gracia del Señor también estoy sirviéndole en el pastorado. Bueno, qué bueno. Gracias por sacar tiempo para estar con nosotros y precisamente por ese conocimiento que tú tienes, esa experiencia en la parte de adoración, es que te quise invitar. También vamos más adelante a hablar sobre la parte universitaria, pero eso lo estamos cocinando por ahí. La adoración. Te voy a ser sincero en ese aspecto. A veces pienso que como iglesia o como cristianos tenemos un concepto un tanto simple de la adoración, como que el típico. Si tú le preguntas a un hermano cristiano, muchas veces te va qué es lo que más le gusta de la iglesia, muchas veces te va a decir, ay, lo que más me gusta es la adoración de la iglesia, porque yo levanto mis manos y el Señor obra y no sé qué. Entonces nos quedamos como con esa idea de que la adoración es como simplemente cantar canciones, ir a la iglesia, levantar las manos, llorar, que el Señor te ministre con la música, pero se nos olvida quizás otra parte del concepto de la adoración. ¿O tú qué crees que es simplemente eso que se ve en la iglesia, de adorar, las canciones rápidas, las canciones lentas? Bueno, yo te puedo comenzar con un chiste, aprovechando que me hablaste de eso, porque una vez un pastor un congregante y le dijo, mire, pastor, a mí realmente hoy domingo no me gustó la adoración. Realmente yo vengo a poner una queja porque no me gustó la adoración realmente. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, bueno, pues gracias a Dios que no te gustó porque no era para ti, era para Dios. Entonces, a veces estamos así, o sea, a veces convertimos la iglesia, el tiempo comunal de adoración en comunidad. Porque ahí entramos en un terreno bien blandito porque hay que identificar primero qué es adoración. A veces confundimos adoración con música, a veces confundimos adoración con los momentos en comunidad de iglesia.
¿sí? Porque recordemos una cosa, que iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia del cuerpo de Cristo no es un templo. En todo el Nuevo Testamento, que es cuando se comienza a hablar de iglesia, en ninguna parte está tipificada la iglesia como un espacio físico. Siempre es un espacio, siempre nos referimos a personas, ¿ok? Desde el punto de vista espiritual, a personas, no a edificaciones. Y lamentablemente se ha desdibujado el concepto y hoy le llamamos iglesia a un local, ¿sí? O sea, vas a Claro. la iglesia, es un local, pero necesitamos regresar al concepto, no es inventando el agua tibia, simplemente regresar al concepto bíblico donde entendamos que nosotros somos la iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Cuando nos unimos, somos la iglesia de Cristo también, pero nos unimos en comunidad porque también nos los manda la Biblia. La Biblia nos manda que nos unamos. ¿Para qué? Bueno, hay propósitos, no solamente para cantar juntos. De hecho, ese sería como uno de los elementos. No es que es el principal, porque de hecho la idea de unirnos como iglesia es para que nos podamos edificar mutuamente. Fíjate que eso es lo que me dice la Biblia, para que nos edifiquemos. Y también para que cumplamos lo que dice la Biblia, hierro con hierro se aguza. Y para poder tener carácter cristiano y crecer en Cristo, yo necesito aguzarme con mi hermano, o sea, yo necesito rozarme con mi hermano. Sí, bueno, Entonces, eso. entonces, ¿tú crees que la adoración va mucho más allá de lo que podamos hacer un domingo en un culto, de levantar las manos, o quizás yo como músico, que no soy músico, pero yo puedo tocar un instrumento? O sea, Sí. y eso es a veces he encontrado en las iglesias que a veces es difícil de entender. Porque, por ejemplo, he visto personas, y no lo digo por criticar, sino también porque a veces es necesario señalar los errores para poder mejorarlos, ¿no? Y también para eso estamos aquí. Quizás tú estás incurriendo en este error y no te das cuenta de lo que voy a contar. He visto personas que son directores de alabanza o músicos de alabanza y fuera del púlpito su vida no es tan, o su testimonio a veces no es tan similar a lo que se percibe allí en el púlpito. Por ejemplo, o sea, tienes que el guitarrista tiene tres novias, por ejemplo. Sí, entonces no es por señalar de que si fulano anda en pecado o no, sino que para mí la adoración es algo integral, ¿no? Es como, tiene que ver más como con lo que yo soy y lo que mi vida refleja a otras personas. Porque si no, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago si, por ejemplo, yo no sé cantar? Porque hay personas que de verdad no cantan, entonces eso no adoran, ¿no? Es algo que va mucho más allá. No sé qué piensas tú, si estás de acuerdo con eso, si quieres agregarle algo a eso. ¿Crees que el concepto de adoración se limita solo a la música? ¿O es como yo te digo que tiene mi vida, es como el principal instrumento de adoración a Dios? Bueno, yo quisiera contestarte netamente bíblicamente, lo que me dice la Biblia. Ok, Siempre que yo hablo y comento temas y que estamos hablando porque fíjate, a veces las personas le tienen miedo a esta palabra, teología, o sea, el estudio de Dios. Pero siempre me gusta mucho la frase de Sproul, R.C. Sproul, que él dice, todos somos, de hecho hay un libro que se llama así, que se titula así, todos somos teólogos. Porque realmente, si nosotros estudiamos a Dios, ¿sí? Estudiamos el conocimiento de Dios, estamos haciendo teología. El problema es si tenemos buena teología o mala teología, ¿ok? Entonces, yo intento cada vez que conversamos de este tipo de temas ir a la Biblia, porque necesitamos ir a la Biblia. Y yo quisiera referirme a Romanos 12, ¿sí? Comenzando, Romanos dice, os ruego hermanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ¿sí? Os ruego hermanos por la misericordia de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Eso me da un indicativo del concepto de la adoración. Ese pasaje, solamente ese pasaje, ese que dice así que hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis, claro, él dice así que, cuando dice así que, es que él te está hablando de todo un cúmulo, o sea, algo bien profundo, estamos hablando de Romanos, Romanos es como la cúspide, Romanos es como el Everest del estudio teológico, pero cuando él dice así que, es todo lo que ya yo les dije, por eso, por lo que yo les estoy diciendo, todo este proceso de justificación, de santificación, de vivir para el Señor, de la fe, todo eso, así que, ¿sí? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, o sea, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahí, en ese fragmento, me está explicando cuál es el concepto de la adoración, porque la adoración es un estilo de vida, es una forma de vida. Más allá de un estilo de música, es una forma de vida. Y yo me constituyo en adoración, que es precisamente de lo que me trata Romano. Lo que me está diciendo es que no es que tú vas a adorar, tú tienes que configurarte en adoración, todo lo que tú hagas.
Y yo mezclo eso con Colosenses cuando él dice que todo existe por él y para él. Y yo me conecto con Colosenses también, capítulo 3 un poquito más adelante, cuando él dice en esa parte que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Cuando él dice Ok. todo, todo significa, no significa, mira, te voy a dar el concepto. Todo significa todo. Qué O profundo, sea, ¿no? demasiado profundo que nos podríamos ahogar. Pero te voy a decir una cosa, nos ahogamos porque comenzamos a ir Es por verdad, las es tangentes, verdad. porque todo es todo. Ahí yo quisiera también hacer referencia a lo que acabas de decir hace un momento porque me hablaste del púlpito. Mira, ahí yo tengo que explicar porque tengo que hablar de eso. Tengo que hablar de eso porque yo lucho contra eso. Yo lucho. Cada vez que yo tengo que Adelante, dar una tranquilo. clase, cada vez que yo tengo que Desahógese, conversar. hermano, No, no, desahógese. no. Escucha, cada vez que yo tengo que hablar con músicos y tengo que darle clase a algunos músicos, a veces yo doy talleres y yo tengo que explicar porque hay que hacer una diferencia entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿sí? Las formas y los rituales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El problema se suscita en lo siguiente, cuando yo traigo cosas del Antiguo Testamento y las inserto en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Específicamente, y ojo, no estoy hablando de la parte legal, ¿sí? Porque la parte legal moral yo tengo que recibirla. De hecho, Jesucristo Claro. puso la vara más alta. Tú sabes que estamos hablando de los 10 mandamientos. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, entonces llegamos al Nuevo Testamento, entonces la gracia, entonces bueno, todo está como más fácil. Al contrario, Jesucristo puso la barra, la puso más alta. Él destiló, yo a veces lo explico así, él como que, ¿sabes? Como destilan el licor, ¿no? Que extraen una gran cantidad de alcohol y luego sale un destilado. Jesucristo destiló la ley y la convirtió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente. O sea, ama a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esas dos cosas, de hecho, él dice, de esto depende la ley y los profetas. O sea, cuando él dice eso, la ley y los profetas, eso es una frase muy característica que él está refiriéndose a todo el antiguo pacto, toda la ley. De eso depende la ley. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que la ley de Dios, la ley moral de Dios ahora está más difícil. Porque antes yo pecaba de adulterio si físicamente estaba con una mujer. Pero ahora si yo lo pienso en mi cabeza, ya yo he adulterado. Si yo mataba a alguien si le metía una puñalada. Pero ahora si yo pienso mal de mi hermano, si yo odio a mi hermano, yo lo estoy matando. Y yo tengo que arrepentirme. Entonces la vara no está más bajita. Ahora el punto de comparación ahora es mucho más alto. O sea, Jesucristo puso la barra más alta. Eso es una cosa. Pero la otra, cuando nos referimos a la parte ritual, ya todo el Nuevo Testamento nos da un compendio y un apartado para explicarnos que ya esas cosas no obedecen al nuevo pacto. Entonces, todo el tema del lugar santo, lugar santísimo, el lavacro, todo eso es una configuración de lo que incluso nosotros debemos ser, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Claro, Santo. El templo no es la estructura física, claro. nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está ese púlpito, por así llamarlo? El púlpito está aquí, no está Exacto. en el escenario en la iglesia. Porque viene el problema, porque ahí es donde viene la separación. Nosotros mismos hemos hecho, mira, yo le explico así, nosotros hicimos desde hace muchos siglos una dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Entonces, una vez que tú pisas la estructura física del templo, las paredes, todo, tú automáticamente haces como un... entonces te Empiezas a transformas. volar, a levitar. Y si te acercas más al podio, o sea, a la parte principal, es más duro. Más duro. La presencia, el chequiná. Mira, la presencia del Señor debe estar contigo aquí. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en todos lados. Si tú vas a la iglesia a buscar la presencia del Señor, tú necesitas sentarte, abrir tu Biblia, buscar a Dios en la Biblia y en la oración, porque tú necesitas sentir y experimentar la presencia de Dios en todo lugar, en tu lugar de trabajo, con tu familia, con tus hijos, lavando ropa, arreglando el carro, echándole agua al carro, barriendo el frente de tu casa, porque somos sacrificio vivo. Ese es el real concepto bíblico de la adoración. Si no lo entendemos así, no entendemos nada, ni que cantes o no cantes, si lo cantes en un tono mayor o en un tono menor, si la canción es rápida o no, si lleva batería. Hay gente que se enfrasca en ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Claro, porque ¿de qué sirve que tengas al mejor instrumentista, o sea, el mejor músico que puedas tener en la iglesia, qué sé yo, y que lo dirija, no sé, Gustavo Dudamel, que es una eminencia en la música, cuando su corazón no está ahí, no está de parte de Dios, en su corazón hay otras cosas. Por más bonito que sea la ejecución, realmente no hay
no hay ese sentir de hacer las cosas para Dios y eso no está bien, o sea, eso no, no tanto por uno como asistente a la iglesia, como, ay, qué feo, mira, están ese poco pecadores, no, no, sino como que también es un proceso que uno ve de las otras personas. O sea, ¿qué persona, si tú tienes un amigo, si tienes alguien que quieres, si tienes alguien que le importa y tú ves que está haciendo algo mal, tú vas a dejar que lo siga haciendo mal? Claro, o sea, precisamente era el concepto que te decía hace un momento. Nosotros, Dios nos Sí, sí, mandó a vivir en comunidad de fe para precisamente que nosotros, entre nosotros, ¿sí? Nos animemos, entre nosotros procuremos la edificación. Eso que tú acabas de decir forma claro, parte del concepto de edificarnos mutuamente. Todo lo que nosotros exacto. hagamos con la iglesia, es decir, con mi prójimo hermano en Cristo, que también es iglesia, debe ser siempre en todo momento para edificación. Pero ahora yo te quiero hablar de un problema. El problema es cuando yo pretendo que el muchacho que toca, él tiene que vivir una vida santa. No, todos debemos vivir una vida santa. Todos. No el Claro. muchacho que toca. Todos, absolutamente todos los que llegamos aquí a la iglesia, hasta el que se sentó de último, hasta el que se sentó de último porque está mascando chicle, no importa. Cómete tu chicle, no pasa nada. Pero tú también tienes que vivir una vida de santidad, como lo dice Romanos. Tienes que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todos. Porque viene el detalle, que como el muchacho es el que sube allá, mira, él allá. Por supuesto que todos debemos vivir una Exacto. vida santa. Todos. Aquí yo no puedo excusar a Exacto. nadie. Nadie. Todos debemos vivir una vida santa. Ni nosotros. No, O pero es que sea, nosotros, precisamente, mira, claro, mira, el pastor, y te lo digo porque ahora está en este nuevo trabajo, en función que Dios me dio, nosotros tenemos que estar claros. Cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar acerca de la ley, de la gracia y del pecado, yo a los congregantes les digo, a mis hermanos en Cristo, yo les digo, miren, aquí todos somos pecadores. Y ya yo veo que algunos pelan los ojos. Sí, todos somos pecadores. El primer pecador aquí que tienen que reconocerlo soy yo. Y yo les digo así, si ustedes tuvieran la oportunidad, así como cuando tú abres la computadora y abres YouTube y pones un canal, el canal tal, por ejemplo, el canal de la Iglesia Geek, ok, pongas el canal de Elías Meneses y vieras por un momento, por 5 minutos, lo que pasa por mi cabeza durante el día, la iglesia se horrorizaría, mis hermanos en Cristo se horrorizarían, yo sentiría mucha pena, porque yo estoy expuesto al pecado. Mira que el apóstol Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todos los días nosotros pecamos. Cuando yo le digo eso a la iglesia es para dejar claro que aquí no existe un tema de, bueno, el pastor está como más arriba, más pegado a Dios, el director de la base está como aquí, el diácono está como por aquí, y el congregante que no tiene ningún cargo en la iglesia está por allá abajo. Ese es un concepto mal, un mal concepto del tradicionalismo, que le hizo mucho daño a la iglesia durante mucho tiempo. Y eso nosotros lo venimos arrastrando incluso desde la parte de cuando se desconfiguró el sentido de lo que es iglesia, para no hablar sí. de otras cosas. Cuando se desconfiguró, se desdibujó la palabra iglesia y se convirtió en un tema jerárquico. Porque ahí tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Después Sí, hablaremos de eso, de sí, jerarquía. sí, Porque en la es que, iglesia es que no es hay así. jerarquía. Imagínate, si a veces, si nosotros hacemos esa jerarquía, yo me acuerdo que cuando era más niño, mi mamá iba a una iglesia que se decía de sana doctrina y no sé qué, no me acuerdo mucho cómo era la cosa, pero por ejemplo allá había un banco para las personas que estaban en disciplina. Ah, no, bueno, pero no, pero o sea, yo de ese hilo te tengo un carrete. O sea, Bueno, pero por ejemplo, un pero rollo, o sea. imagínate, si nosotros hiciéramos, si realmente Dios quisiera esa jerarquía, si el pastor está por acá y después sigue sacando, imagínate, el que está en el banco de disciplina es el que va a estar por el subsuelo. ¿Cómo hace él para ir? Porque la idea de la jerarquía siempre va a ser, y quizás es un problema, ¿no? Es que eso también se presta para que la persona sienta que tiene que escalar, que tiene que subir en esa jerarquía, No, ¿verdad? es que no es que quizás ese ha sido el problema. Claro, Porque claro, fíjate, claro. una persona cuando llega a congregarse, tiene la idea, porque además es una idea del mundo, que el pastor está más cerca de Dios y yo estoy un poquito más abajo, porque es el mismo concepto del cura. ¿Cómo es en la Del iglesia católica? Papa. El cura, ya va, ¿cómo es el sistema de la iglesia católica? Yo tengo que ir a donde el cura, porque el cura es el que se conecta con Dios. Entonces él me va a ser, de alguna u otra manera, va a ser como mediador entre Dios y yo. Y no es así. La Biblia me dice, existe un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre, o sea, es Jesucristo. Y esa comunión que tenemos nosotros con Cristo es directa. Aquí no estamos hablando de una pirámide de inversión, aquí no somos un sistema Ponzi, o sea, la iglesia no funciona así. Todos estamos conectados directamente y tenemos una conexión directa por medio de la maravillosa obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por esa razón nosotros tenemos acceso y podemos entrar confiadamente, como dice la palabra, puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora, eso no es el muchacho que toca, eso no es la muchacha que canta, ese no es el pastor. Todos tenemos acceso para entrar al trono de la gracia. Y no me estoy refiriendo al podio, no me estoy refiriendo al escenario Claro, de la iglesia, claro. yo me estoy refiriendo de aquí, que es el templo de Cristo, nosotros tenemos acceso directo. El velo se rasgó. De hecho, conozco iglesias que todavía ponen, hay un velo. Oye, ¿cómo que hay un velo? El velo fue quitado. No, pero nosotros ponemos un velo para que se parezca y Ya, para que tengan eso, santidad. lo Para que que me tengan un hablas, sentido de santidad. No, mira, ya va, tú me vas a disculpar. Si la gente no tiene un sentido de santidad en su casa, no espere que lo tenga aquí en la iglesia. Porque eso es un concepto pagano. Es un concepto pagano, además un concepto muy griego. ¿Ok? Nosotros debemos tener un sentido de santidad en la casa. Mira lo que yo le digo, hablando de adoración, que estamos hablando de adoración, mira lo que yo le digo cada vez que tenemos comenzamos el tiempo de adoración colectiva, yo le digo, mire, aquí a la iglesia venimos a seguir adorando, porque ya usted tiene que estar adorando en su casa. Nosotros lo que venimos es a seguir adorando aquí. Bueno, hermano, ahora sí vamos a adorar al Señor. No, ¿cómo que vamos a adorar al Señor? Usted tiene que estar adorando al Señor todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Usted viene aquí a seguir adorando, pero en esta vez juntos y en armonía. Pues eso es lo que me dice la Biblia. Entonces yo me uno en mi comunidad de fe. Ahora yo sigo adorando, pero ya no solito, sino adoro juntos. Y ahí es donde entramos en el tema de la adoración colectiva. Esa es otra cosa. sí, sí. Entonces, hay que entender ese proceso, pero también es un proceso que los cristianos tenemos que vivir para quitarnos esos conceptos quizás un tanto arcaicos sobre la adoración, sobre por lo menos lo que hablabas del velo, de todas esas cosas son conceptos que son netamente humanos, por así decirlo, porque quizás No, obviamente la Leo, raíz, no es por así decirlo. Mira, yo me adelanto, yo te tengo el antídoto a eso. ok, Te lo puedo dar en exclusiva para el mundo entero. Yo tengo el antídoto para eso. No sé si está, no sé si la suéltalo, iglesia suéltalo. no sé si la iglesia Click está preparada para eso. Dale, Yo tengo el suéltalo. antídoto a eso. Mira, vamos a ver si está por aquí. Lee la Biblia. Ya, Sí, no se necesita más nada. Lee la Biblia. de Lee verdad. la Biblia. En la Biblia encontramos la solución a eso. El antídoto para eso es el conocimiento de la verdad. Que ella misma me dice, conoceréis la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres también de estas ideas, porque estas son ideas paganas que se nos meten. Fíjate que ese problema, aprovechando y hablando un poquito acerca de, estamos en la iglesia haciendo los devocionales y tenemos una secuencia, estamos en Hechos, y la iglesia al comienzo, porque aquí hablamos de los judaizantes, hoy en día hay un problema con judaizantes. Gente que está mandando a la gente a Sí, circuncidarse, que está mandando a guardar el sábado, que está mandando a que no comas esto, a que guardes tal y cual fe. Ahora, nosotros pensamos, wow, la iglesia está entrando eso, qué dificultad, hay un problema. No, no, o sea, ya va. Por eso te digo, lee la Biblia y te darás cuenta que ya en Hechos había ese problema. Estaban los judaizantes, que fue precisamente lo que tuvo que ir a hacer Pablo, que era el problema con Timoteo, por ejemplo, que Timoteo la mamá era judía, pero el papá era griego, entonces le dijo, mira, circuncídate ahí para que no haya problemas y dificultades. Pero hubo un grupito judío de los judaizantes que iban, como supieron que mucha gente que era gentil había creído en el evangelio, y se armaron su comisión, armaron su turba para ir allá y explicarles que tenían que guardar la fiesta, que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidarse, que tenían que limpiarse, que tenían que... Todos los rituales. Y Pablo, Pablo se pone de acuerdo con los ancianos de la ciudad, que es esa es la forma bíblica. Se pone de acuerdo con los ancianos de la ciudad y le dice, mira, vale, ¿qué hacemos? Entonces él le dice, no, mira, que se abstengan de fornicación, que se abstengan de lo dedicado a los ídolos, que se abstengan de comer sangre y que más nada. ¿Ya? Y que cada quien tenga su mujer. ¿Ya? O sea, el tema de fiesta, el tema, porque traemos todo eso y hacemos mira, eso tiene una palabra y se llama sincretismo, sí, donde mezclamos una cosa con la otra.
Y es un grave Y, problema. y yo pienso que también esas costumbres, porque en el fondo termina convirtiendo Costumbre, en muy bien, costumbre, costumbre, exacto. vienen también de esa idea de la jerarquía, porque a veces yo como pastor o como líder o como denominación, no sé, quiero ser más santo que el otro. Entonces traigo conceptos, ideas, no, porque en el templo se hacía tal cosa, entonces sientes que hay como esa mezcla de ideas y malas interpretaciones del texto bíblico, ¿no? Porque el hecho de que algo haya sucedido en algún momento puntual en la Biblia, que Dios lo haya utilizado para un momento puntual, no quiere decir que vaya a surgir o vaya a ser necesario hacerlo hoy en día, porque hoy en día tenemos la palabra de Dios. Por ejemplo, yo no tengo por qué agarrar y sacar un vellón y ponerlo en el techo para saber para tratar de conocer la voluntad de Dios, si ya la voluntad de Dios está expresada en la Biblia, ¿no? No, O, pero ya o- va, tú puedes orar a Dios, tú puedes decirle, Dios, confírmame. claro, Eso claro, no hay claro, ningún problema. Es más, yo voy a ir más allá, Leo, yo voy a ir más allá. Tú quieres agarrar un pote, un envase, no sé cómo le llamen cualquier parte del mundo, un envase, ¿sí? Sacarlo a la intemperie, a la calle, decir, Señor, si es tu voluntad que amanezca con agua o no, tú puedes hacerlo. No pasa nada. En serio, tú puedes claro, hacerlo. Tú claro, tienes la claro, libertad de sí, hacerlo. sí, El problema es si tú agarras eso que estás haciendo y lo conviertes en una práctica doctrinal del que tienes que enseñar que si usted quiere que Dios le hable, tiene que... No. ¿Por qué? sí, Eso sí, no funciona de esa manera. No funciona de claro, esa manera. claro, Entonces, hay que separar lo que me manda la Biblia y las costumbres mías y lo que yo me creo y lo que yo me invento. O sea, claro. al final de cuentas, eso es muy importante, hacer una diferenciación entre eso, porque lamentablemente estamos juntando esas cosas, que era precisamente lo que pasaba con los judíos de aquel tiempo, aprovechando, hablando de hechos, que decían, mira, vale, pero ustedes están montándole cargas a la gente y ustedes están mandando a hacer a la gente cosas que ni siquiera ustedes hacían. Ni sus padres pudieron hacer eso. Era el regaño que le estaba dando Pablo a los judaizantes. Ni los padres de ustedes pudieron hacer eso. Porque comenzaron a poner cosas, inventar, inventar, inventar. Y montaron tantas cosas que ni siquiera ustedes podían cumplirlas. Entonces, ¿cómo ustedes pretenden que los demás cumplan eso? Eso no Claro, es significa, verdad. ojo, eso no significa que libertinaje vivamos como nos dé la gana. No, por supuesto que no. Porque la palabra también nos explica qué leyes morales debemos mantener y debemos guardar. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley precisamente, pero entendiendo el Claro, propósito de la ley. claro, lo que pasa es que como que a veces por esa misma falta de Biblia, de leer la Biblia y de ponerla en práctica, ¿qué es más, si lo ponemos en una balanza, qué es más fácil, seguir una costumbre o leer la Biblia, interpretarla correctamente, buscar al Señor a través de todo el proceso, que el Señor te hable a través de la Biblia? Eso es un proceso que requiere comunión, que requiere intimidad con Dios, que requiere oración. Eso no va a pasar de un día para otro. Puede que alguna persona sí, pero no necesariamente es así. Entonces es mucho más fácil mantenernos en una costumbre, mantenernos en incluso digámoslo así, como que, bueno, bueno, sí es una costumbre, en el fondo es una costumbre, porque a veces, hace tiempo estaba viendo un programa con Lucas Leis, no sé si lo conoces. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces él hablaba Director sobre de las especialidades. formas, la forma y el fondo, ¿no? Entonces él hablaba que nosotros como seres humanos adoptamos las formas de nuestros líderes, de nuestros pastores, de las personas que queremos, por afinidad hacia esa persona. Y pensamos que con el tiempo, pensamos que esa forma es parte de la ley, o para nosotros mismos lo convertimos en ley. Y Totalmente, ahí es donde está el totalmente. error, Después porque, cuando ese hermano muere, porque todos morimos, y murió, y entonces, y mire, ¿por qué hacen eso? Porque en aquel momento el fundador hacía eso y punto. ¿Pero por qué? Porque sí. Pero eso es bíblico, no sé, no me importa, pero nosotros aquí lo hacemos así. Ahora, ahí yo tengo que aclarar un punto bien importante, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y también estamos llamados a soportarnos unos a otros. Fíjate que Pablo, qué importante la tesis de Pablo, claro, nos salimos, no sé si nos salimos un poquito el borde del tema, pero sí tiene que tranquilo, sí tiene que ver porque yo tengo que ser cuidadoso de no herir al débil en la fe. Pablo hacía una aclaración con eso. Tú eres fuerte en la fe.
está muy bien. Y él lo hacía, por ejemplo, en el caso de los que comían de todo en aquel tiempo, que es aplicable a un contexto más amplio. Pero él decía, mira, si comer carne le es ocasión de caer a tu hermano, mira chico, no comas carne frente a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si es verdad que nosotros, como estamos llamados a ir poco a poco a conocer la verdad y a ayudar a nuestros hermanos, sea quien sea, a que conozcan la verdad bíblica, pero también estamos llamados a soportarnos unos a otros. No significa que yo llegué aquí, yo leí la Biblia más y todo eso que tú estás haciendo está mal, porque allí tú estarías pecando. Porque tú, si tú ya eres fuerte en la fe, estás ofendiendo y estás avasallando al débil en la fe, y eso se configura en pecado. Porque tú tienes la base tuya para compartir lo que Dios te ha dado, para ser fuerte en la fe, tiene que ser, la base para todo eso tiene que ser, Leo, el amor. Yo Así. tengo que poner el amor como un piso para luego hablarle a mi hermano. Fíjate que Pablo se lo dice a los que no comían carne, a los que comían carne, perdón. Mira, tú no tienes problema con comer carne. Come carne. Si para ti no es pecado, no es pecado, no pasa nada. Pero para tu hermano débil en la fe, que para él sí es pecado, respétalo, déjalo quieto. Ujú. Por ejemplo, sí, por ejemplo, mira, en este lugar, no, en esta iglesia usan corbata. Pero como yo soy libre en el Señor, yo voy a venir en franelilla. Pero mira, vale, tú estás pecando. Tú estás pecando. O sea, ya Claro. va. El tema de mis hermanos en Cristo y que usen o no usen, eso es un tema, eso es otra cosa. Pero tú, con tu acción, estás pecando, porque es lo que Pablo me está mandando a hacer. Si eso le hace daño, si eso daña la comunión con mi hermano, mira, hermano, es la comunidad de fe que tú estás visitando. Ponte la corbata. ¿Cuál es el problema? Ponte la corbata, no va a pasar nada. Ahora, O si tiene significa, mucho significa problema, o si tiene mucho problema con eso, no la visites. exacto, mira, no va a pasar nada, no te vas para el infierno, no, la corbata no salva a nadie, sí es verdad, sí, pero si tu acción bélica, si tu acción de ir allá a imponer, claro que no, porque yo soy libre en Cristo, porque yo sí puedo usar, eso se configura en pecado. Bueno, es lo que me dice la Biblia, porque no está Pero, actuando en base al amor. El amor debe estar como base para todas nuestras relaciones, relación con la comunión con Dios y la relación con nuestros hermanos. Siempre la base debe ser el amor. Por eso hay un apartado completo que dice si hablas en lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor. Eso es importante. Bueno, no sé si estás nos salimos frito si de no eso. tienes Si nos amor. salimos de eso. Es verdad. Bueno, pero es que también eso forma parte de la adoración, porque a veces uno como persona, si bien está, digamos que no está directamente dentro del concepto, pero uno tiene, si yo no hago las cosas con amor, no estoy adorando a Dios. Exactamente. Sí, tengo que hacer todo Exactamente. como para el Señor y hacerlo como para el Señor implica que yo tengo que hacerlo con amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se engrandece, el amor todo lo sufre, todo Claro, lo soporta. y eso, Eso. y lo bonito, lo bueno de la Biblia y de la palabra de Dios es que quizás nosotros estamos hablando este tema, pero no estamos hablándolo de una posición como si fuéramos los eruditos de que sabemos de todo, sino que al No, mismo tiempo que uno lo está hablando, Dios está hablando a nuestras vidas, al por que lo está supuesto. viendo y a nosotros, porque cuántas veces nosotros como seres humanos no metemos la pata, como decimos en Venezuela, no erramos, no fallamos. ¿Cuántas veces quizás no hablamos con suficiente amor o no hablamos con amor directamente? Entonces eso Mira, es... Leo, en ese punto yo prefiero cuando yo tengo que hablar mal, yo prefiero hablar, o sea, cuando digo mal me refiero a los errores. Yo prefiero hablar de mis errores, los errores que yo cometí. Y cuando yo quiero hablar bien de alguien, hablo bien de mis hermanos. O sea, ese debería ser, en base a lo que estamos hablando del amor, los errores míos. O sea, como yo, porque yo, es lo que te contaba, yo estoy desde los 8 años trabajando, o sea, en la parte ministerial dentro de la iglesia, porque ese es otro concepto. El ministerio no es solamente dentro del local, no es solamente dentro de la parte eclesiástica directamente. Nosotros estamos llamados a ser ministros del Señor, servidores del Señor en toda área. El mecánico que me está escuchando, él es ministro del Señor allá en su trabajo. El abogado que me está escuchando, él es ministro del Señor allí. De hecho, ese es su campo misionero. ¿Sí? El carnicero que está allí cortando carne, ese es su campo misionero y él está ministrando en ese lugar. Es el concepto que nos dejó Jesucristo. Lamentablemente se ha desdibujado por este tema que te estábamos comentando hace rato, de un tema que se convierte en un tema de vamos a tener jerarquía, vamos a tener quién ministra, quién no ministra. Todos ministramos. Todos somos ministradores. Todos somos ministros del Señor. ¿Ok? Simplemente que hay algunos que tienen funciones
dentro de la comunidad de fe. Eso es otra cosa. Es verdad. Pero funciones que tienen que están más relacionadas con el servicio, porque en realidad es todo un Pero es que servicio. ministro es servidor. Sí, sí, No hay sí, otra cosa. Ministro es servidor. Ser ministro es servir. exacto. Y ser siervo es ser esclavo. Somos esclavos de Dios, si lo vemos en todo el sentido de la palabra. Somos esclavos de No, Dios. mira este concepto, me gusta ese concepto. Une ese concepto a esto que te voy a decir. Somos esclavos de Cristo. De hecho, Pablo mismo, él se atribuye el carácter de curious, de que Jesucristo es su curious. O sea, él es su Señor, porque cuando él se refiere a Jesucristo como Señor, está haciendo referencia a eso, al curious, al dueño, y él es esclavo. Entonces, ese concepto, fíjate que él dice, yo soy esclavo de Jesucristo y nosotros debemos ser esclavos de Jesucristo. Ahora te voy a dar un concepto para que redondeemos la idea. Nosotros somos, si Jesucristo es la cabeza, ¿nosotros somos qué? El cuerpo, Y cuando tú sirves a tu hermano, estás sirviendo a Jesucristo porque Él es el cuerpo de Cristo. claro, ¿Qué concepto? claro, Entonces, cuando tú eres el esclavo de Jesucristo, también eres el esclavo de tu hermano, porque tu hermano es el cuerpo de Jesucristo. exacto. Y también por eso la Biblia nos dice que tenemos que tomar a nuestro semejante, a nuestro prójimo, como superior a nosotros mismos. Ujú. Porque imagínate, imagínate, y a veces eso se nos olvida, sobre todo cuando no nos gusta algo, bueno, eso es un tema. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más ya hacia la parte tuya como músico, Ah, es el área musical. hacia el área musical, sí. Muy bien. Porque algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que estuvimos en Amazonas, que me acuerdo que todavía estaba Gedeón, fue como en el 2016, que fuimos con un equipo misionero. Me acuerdo que tú hiciste adaptaciones, y todavía creo que lo haces, de los himnos antiguos, pero quizás Sí, con un ritmo un poco más movido, más alegre, así como no me viene ahorita a la mente lo que hacen los músicos, o los arreglos, o sea, la cambiar adaptación, la arreglos. regla. Sí, sí, sí. Sí. Y eso es algo que he visto en pocas iglesias. No por alabarte, pero me parece que eso es algo importante a destacar de lo que tú has hecho. ¿Por qué? Porque tristemente he visto que en las iglesias a veces como que premiamos mucho el talento, pero tampoco lo dejamos crecer o desarrollarse. Me Ok. explico. Sale el nuevo disco de Hillsong, sale el nuevo disco de fulano, de sutano, de mengano. ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Replicar las mismas canciones, o las canciones populares, o las canciones de siempre, etcétera. Ujú, Cuando seguramente dentro de la iglesia, entre esos músicos que tienen, tenemos jóvenes o personas que tienen la capacidad de poder desarrollar sus propias canciones o en su defecto darle ese toque especial. ¿Sí me entiende? ujú, sí. Entonces, yo siento que a veces como que, entonces, los directores de alabanza como que muchas veces se enfrascan o se alinean a repetir la forma, la manera que lo hace, no sé, Marcos Witt o el otro, o Gilson, por poner un ejemplo de la que mucha gente lo repite, o Marcos Barrientos, cuando quizás yo creo que tienen el talento para Ujú, desarrollar su propio estilo dentro de la música, o sea, musicalmente hablando, más allá de la ujú, adaptación. Y yo creo que como iglesia deberíamos promover eso, ujú. que cada, Sí. que cada persona, que los músicos, directores de alabanza puedan desarrollar esos mismos talentos y dones que Dios les dio para darle como potenciar las canciones, no sé. Pero yo siento que hay muchos muchachos, muchos que al final, como no terminan de desarrollar ese talento, siempre, o esas ganas que tienen de hacer las cosas, terminan desviándose del camino. De hecho, hay infinidades de cantantes que tú cuando escuchas las entrevistas dicen, no, yo empecé cantando en el coro de la iglesia. Y hoy es un cantante famoso de reggaetón que, bueno, canta cualquier basura por ahí. De los más famosos hoy en día, por supuesto, porque la iglesia es un lugar, fíjate, la iglesia, las Ya va que comunidades, hay como un sonido, no sé si hubo un así, sonido por ahí. ¿Sí? ¿Ya se fue? no sé.
como la iglesia, te comentaba que la iglesia, eso pasa y por supuesto que tiene que pasar porque el tema es que la iglesia la comunidad de fe es un lugar donde nos desarrollamos. Y por supuesto que una persona que tiene un talento musical lo desarrolla en la iglesia. Lamentablemente el problema se presenta cuando esa persona no está firme en la fe. Ese es otro tema. Ahora, mira, Leo, ahí pusiste una tela sobre la mesa y hay que empezar a cortar esa tela de a poquito. Entonces hay que empezar a cortar por pedazos, porque es bien complicado. Mira, el tema de, tú me hacías referencia al himno, no sé qué himno sería. Por ejemplo, a mí me gusta cantar mucho en la cruz. Ese Eh, mismo. Ese mismo. sí, ese es uno de mis favoritos, uno de mis Porque, favoritos. porque, por ejemplo, en mi iglesia eso se canta todas las veces allá en Caracas, ¿no? Aquí no, allá en Uruguay no, pero allá en Caracas se canta todos los días, todos los domingos que se hace Santa Cena y está tal cual, así todo sublime, todo tranquilo y casi que los hermanos llorando y toda la cosa. Pero me acuerdo que fue algo como que cuando estuvimos allá fue algo mucho más alegre, más sentido, pues. Entonces, por Ok, lo menos yo siento que eso hasta cierto punto capaz conecta las emociones de otra manera de percibir, ¿no? De ok, esa comunión. Porque no es ok. lo mismo yo no digo que esté mal el himno como se canta en un lado, por ejemplo, más sublime, quizás recordando más el sacrificio de Jesús, quizás de una emoción más, no sé, más triste, podríamos decir. O sea, no está mal si eso es así, si se diseñó así, pero también si hay una manera digamos, hacerlo mejor, más alegre, o que podamos experimentar un gozo diferente, no lo sé, ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no Claro, plantearse esas cosas? claro. Bueno, ahí te tengo que decir algunas cositas, ¿no? En la parte musical, el músico trabaja con un material sensible que es una conexión que hay directa con el alma, ¿ok? Porque la música tiene el arte en general, o sea, el arte en general. Sí, sí, Pero hablando especialmente de la música, y que es el lugar donde yo más me he desarrollado, hay una característica con la música y es que trabaja con un material sensible que es con una conexión directa con el alma de los individuos, de las personas, y además trabaja con la parte emocional. Eso es una realidad, ¿ok? Eso es una realidad. Ya dentro de un rato podríamos hablar un poquito también de otro tema que también es sensible. Esa es otra tela más larga porque podríamos hablar de un tema de si hay o no manipulación en ciertas o determinadas en lugares o momentos con respecto a la emocionalidad de una canción. Pero, por ejemplo, en los himnos, a mí me gustan como están en el himnario. Te digo, a mí me gustan como están en el himnario. El sentido que le dio la persona que los compuso, la persona que los escribió. Por ejemplo, en ese himno en la cruz, que ese fue, o sea, Isaac Watt lo escribió en los 1700 por allá, tiene una estructura muy bonita. Sí, sí le hacemos adaptaciones porque yo creo que podemos contextualizar. Yo ahí, en ese particular, me gusta mucho la historia de Lutero, el reformador, porque él cuentan y parte en sus biografías cuentan que él tomaba las melodías, escucha esto, que es bien interesante, digno de repente pegarle un análisis porque tampoco es que nos vayamos al extremo, pero él, fíjate que en ese tiempo el contexto era, las personas eran analfabetas, no tenían acceso a la Biblia. Número dos, la Biblia no estaba impresa totalmente en el lenguaje vernáculo del lugar, del momento. O sea, la gente no sabía leer, escribir, ¿ok? Y no podían leer. ¿Cómo les podías hacer llegar el mensaje del Evangelio? Y él decía, ¿cómo hago? Listo, tengo una manera. A través de figuras, a través de imágenes y a través de la música. ¿Sí? Y es verdad, porque cuando tú estás tarareando, para ti es más fácil recordar una canción y tararearla que un mensaje teológico, una cosa, un mensaje, una predicación. Sí te queda la predicación, pero cuando tú repites una canción y con la melodía te queda. Por eso es que es muy poderoso, por eso es que el diablo sabe y el diablo entonces quiere usar lo que es de Dios para eso. Entonces pone un poco de gente a repetir un montón de groserías, de tonterías, de vulgaridades y de obscenidades para que se le quede en la mente a la gente. Entonces fíjate que el reformador vio eso interesante y él agarró, fíjate qué fino esto, qué bonito esto, él agarró las melodías de las tabernas, en ese tiempo las tabernas, el lugar donde bebían cerveza. Él escuchaba las melodías de las tabernas y de alguna manera tomaba elementos de allí y le agregaba letra. Una letra con contenido teológico y montaba una canción. Y como estaba contextualizado, el ritmo, la cadencia, ¿sí? El arreglo musical, que después podríamos hablar de eso, la estructura musical, y a la gente se le pegaba.
Y si él exponía un concepto teológico dentro de la letra, las personas podían recordar la palabra del Señor cantando la canción. Que ese es al otro punto al que voy. Ahí, cortando tela, yo entro a la parte de el contenido teológico de las canciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me dedico al trabajo de escoger las canciones, yo me aseguro de que las canciones tengan un contenido teológico correcto. Que sean correctamente teológicos. Que no sea una emoción solamente, que no sea algo que se me ocurrió, que no sea un invento mío. Cuando digo un invento mío me refiero a algo que de repente yo compuse, porque yo también compongo. De hecho, compongo canciones para la iglesia que cantamos en iglesia, que yo compuse y que cantamos en iglesia, pero también cantamos canciones de otros cantantes. Y cantamos himnos también. Pero que la canción tenga un alto grado de contenido teológico. Eso es muy fundamental e importante. Primero, filtrarlo por la palabra. Que lo que estás diciendo ahí no se contradiga con lo que dice la palabra, porque a veces suena muy bonito, suena en el alma, me pega, me gusta, pero no es bíblico. No es Claro. bíblico. Cuando yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, cuando yo hablo acerca del amor en el noviazgo y estos cursos prematrimoniales, yo les pregunto a ellos, ¿qué es el amor? Entonces yo les digo, no me vayan a decir como un filósofo contemporáneo que dice que el amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré. Porque eso se le queda a la gente, en la mente. Y suena bonito. Ese es un cantante que dice que él canta, el amor es una magia. Y Y dice es que muy es bonito. cristiano. Mira, eso es muy bonito. Mira, suena bonito y suena poético. Claro. Pero, lamentablemente, yo tengo que ir al concepto del amor y explicar el concepto teológico del amor. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo tengo la función de servir al cuerpo de Cristo para escoger las canciones. Las canciones, necesariamente las canciones deben tener un contenido teológico. Cuando me refiero a un contenido teológico, no es que digan versículos por todos lados, no. Porque incluso hay canciones muy poéticas, así como la Biblia tiene el contexto literario. La Biblia es muy rica en estructuras literarias. Hay poesía, hay prosa, hay de todo. En la Biblia tenemos bastantes géneros literarios y uno de esos es poesía. Yo no estoy en contra de las canciones. Mira, un cantante con mucho contenido poético, yo lo puedo nombrar, Marco Vidal. Sí. Contenido poético full, a mil. Me gusta muchísimo, muchísimo sus canciones. No solamente eso, sino que él se sale de lo convencional y los arreglos de él. ¿Tú sabes por qué no se cantan muchas canciones de él en las iglesias? Porque el nivel musical de él es otra cosa. Entonces él es más arreglo, él tiene mucho más arreglos, más elaborado. Pero no solamente la parte musical, sino que el contenido poético es muy bonito, muy bonito. Ahora, no tienes que andar regando versículos. O sea, no, mira, yo tengo que decir este versículo. Si compongo con 5 versículos, ya está la canción. No se trata de eso. Dios te dio la posibilidad de que tú en tu mente puedas componer canciones, pero esas canciones deben tener base con cosmovisión bíblica, conocimiento, pensamiento cristiano, para poder escribirlas. Tienen que tener ese sustrato, ese sustento teológico. Y voy más allá. Necesitas que esa canción además sea entendible y cantable. Ahí voy al otro pedazo de la tela. Una de las cosas que yo me aseguro cuando estamos escogiendo las canciones es que las personas vean la letra. Nosotros sí o sí tenemos unas pantallas, Claro. sí o sí. Mira, desde que yo recuerdo que estamos tocando, yo recuerdo que cuando comencé a servir en la parte musical, había una cosa que ya no existe, se llamaba retroproyector. Y se utilizaban laminitas de acetato. Sí, 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 sí. Láminas de acetato. Hasta en el colegio, en Fundamental, el liceo se bueno, utilizaba. fundamental que las personas puedan saber que están cantando. Porque muchas veces el momento de la adoración colectiva se convierte en un concierto donde, es más, la gente hasta saca su teléfono para grabar, como en un concierto. O sea, estamos en un concierto, estoy grabando al que está cantando ahí. Qué fino. ¿Y cómo estuvo? Mira, estuvo precioso. ¿Te sabe la canción? No, pero estuvo de un precioso. Y esa no es la idea. Entonces, si yo quiero asignarle un porcentaje o cuánto porcentaje tiene la música, cuánto porcentaje tiene el arreglo, cuánto porcentaje tiene la letra, yo particularmente le asigno un alto porcentaje de la importancia de la canción dentro del contexto de las canciones que se cantan en la comunidad de fe, un alto porcentaje de importancia a la letra, a que la persona pueda leer la letra, entender la letra y aprenderse la letra, porque eso me va a permitir que todos, escucha esto, todos cantemos. A veces hay canciones tan difíciles de cantar que la gente lo que hace es disfrutar y estuvo chévere, entonces no se supo nunca la canción.
Entonces, tratar de que las personas se unan, nos unamos a cantar y nos unimos y cantamos todos juntos y adoramos a Dios juntos de manera colectiva. Eso es muy importante en la adoración, en la parte musical donde nos unimos en comunidad de fe. Fíjate que yo trato siempre de decir las palabras como hay que decirlas. No es que no, cuando estamos adorando, porque tú tienes que adorar, vuelvo y repito, tú tienes que adorar en todo momento, pero cuando tenemos ese momento de adoración colectiva, es muy importante que todos cantemos. El éxito más grande que yo siento, yo digo, gracias Señor, porque estamos cantando todos juntos. Estamos cantando. Y ahí viene, Leo, te digo esa parte de los himnos, que es lo que tú me preguntabas. Lo conecto con eso. Porque el tema de los himnos es que los himnos la gente se los aprendía. De hecho, anteriormente habían algunas Biblias que al final de la Biblia tenía como una especie de himnario. Y ahí en ese punto mis hermanos metodistas son muy buenos en eso, porque la Biblia que ellos tienen al final tiene un himnario, con las notas y todo, para que tú lo cantes como es. Si tú vas a otro país y cantas, por ejemplo, si yo canto Cuán grande es Él en Corea, tienen la misma melodía. Y fíjate que yo comienzo a cantar, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Mis hermanos en Corea comienzan a cantar conmigo, porque se sabe la melodía. Mi corazón. Ahí en ese momento, mi hermano de Singapur, mi hermano de Corea, mi hermano de la India, mi hermano en Estados Unidos, mi hermano de cualquier nación. Porque la melodía es otra cosa. La idea es que las personas se aprendan la melodía. No se sabe, o sea, se sabe la letra en su idioma, pero cuando lo estamos cantando, yo he vivido esa experiencia, Leo, y es una experiencia increíble. Cantar una canción que todos se la saben y cada uno la está cantando en su letra, esa en su lengua. He tenido la oportunidad de estar en un mismo lugar con gente de Corea, con gente de Estados Unidos, con gente de otras naciones, con gente de repente de China, y cantar la canción y que cada uno canta en su idioma y todos estamos cantando con la misma melodía. ¡Wow! Eso es maravilloso, eso es una bendición. Entonces, ese es el otro pedazo de la tela que yo te decía. Cuando cantamos, el porcentaje de importancia de la letra es vital. La letra debe tener un contenido teológico, como te dije, debe tener un alto grado de importancia. Por ejemplo, no puede ser un concierto donde solamente yo canto, yo que estoy tocando y cantando, la banda cantó y los demás escucharon. Oye, ¿cómo tuvo? Tuvo fino, tú se escuchó de un bien. No. Luego viene el otro tema, que es el aspecto técnico, es el aspecto de la armonía, es el aspecto del volumen, es el aspecto de la inteligibilidad de lo que canto. Que cuando yo canto, si estoy amplificando el sonido con aparatos, con la tecnología ahora, que sea clara, que no ensordezca, que no aturda, entender el contexto. Si yo estoy cantando con una comunidad de fe joven, yo puedo darme el lujo de subir un poquito de volumen, pero si yo estoy, y la comunidad de fe, en el caso de los domingos en la mañana, por ejemplo, la comunidad de fe es bien ecléctica, es decir, son muy variadas, tengo jóvenes, tengo niños, tengo adultos, tengo ancianos. Claro. Yo, como el encargado de la parte de la música, yo tengo que entender ese contexto y tener un volumen moderado, donde todos podamos disfrutar de ese momento donde todos adoramos a Dios en ese momento de manera colectiva. ¿Sí? Claro, no, no, está bien, genial. Entonces tú podrías decir que quizás esos dones y esos talentos que están los jóvenes que pueden tener los jóvenes en la iglesia, deberían enfocarlo más a sus puntos, ¿no? A quizás generar canciones que tengan contenido teológico, ¿verdad? Que sean fáciles, o por así decirlo, que todo el mundo las pueda cantar y quizás eso podría ayudar a desarrollar mucho más sus talentos, más allá que repetir lo que hace fulano o hace sutano, que no está mal, pero yo siento que a veces es como que, no sé, siento que yo creo que Dios nos hizo tan llenos de talento, de tantas cosas, que Sí. repetir no está mal, pero a veces es como que, no sé, yo personalmente siento que si fuera yo me sentiría frustrado en algunas cosas. Bueno, Leo, ahí yo tengo para comentar lo siguiente. El Ay, tema de cuéntame. cantar canciones de otros, sí, no está mal. No está Claro, no, mal. no, no. No está mal. O sea, no. No, mira, es que ahí en la iglesia aquí dijeron que no cantes canciones de otros. No, no está mal. Ese concepto que tú estás hablando está bien. O sea, no está mal cantar canciones de otros. De hecho, una de las razones por las cuales yo utilizo canciones que otros cantan es porque como la cantan mucho, la canción se hace muy famosa y todos se la saben. Claro, claro, Cuando claro. llegan a la iglesia, o sea, nos congregamos como iglesia,
¿sí? Vamos a decirlo correctamente, cuando nos congregamos como iglesia en la comunidad de fe, la iglesia de Cristo se reúne, se sabe la canción y eso es una bendición. Sí, eso es la parte del pro. Pero ahora voy al contra, que es donde yo me uno contigo. El contra es que nos limita la creatividad. De alguna manera como que tapamos la creatividad y la botamos por allí porque si no cantamos la canción del momento, no estamos en onda. Entonces vamos a cantar la canción que cantó el otro. No, Dios, si es verdad, Dios nos dio la posibilidad. De hecho, yo animo a todas las comunidades de fe que tengan sus canciones propias. Claro que sí. Oye, que no suena como fulano, como la banda de fulano, como la banda que tal. Sí, pero bueno, es el momento en el que aquí nosotros como congregación, como comunidad de fe, Dios a la gente que está aquí le dio una letra en base a la Biblia y vamos a cantarla. Y está muy bien. Ahora, yo voy más allá. Eso que te estoy diciendo es lo que pasó en algún momento en alguna comunidad de fe y gustó tanto que lo grabaron y luego como lo grabaron se popularizó. ¿Qué pasa ahora, Leo? No es como antes. Mira, yo te puedo decir que yo viví la era del disco de vinil. Yo viví la era del cassette. Sí, sí, sí. Yo viví la era del CD. Y ahora vivo en la era del MP3 en adelante y de ahora en la era del Spotify y de todo. En aquel tiempo era difícil grabar, ¿sabes? O sea, no es que... Ahora no. Ahora tú con una computadora y un micrófono de $20 y unos audífonos de $10, tienes tu home studio y grabas tu canción y se la compartes a tus hermanos en Cristo. Mira, apréndete esta canción para el domingo. En aquel tiempo no. Entonces, agrupaciones o músicos de renombre o hermanos en Cristo de renombre. Yo te puedo decir, por ejemplo, cosas como Marco Barriento, Marco Witt, Marco Vidal, todos los Marcos que conocemos. Sí, porque Todos los había Marcos. una época No que sé por todos qué. se llamaban Marcos. Todos se llamaban Marcos. ¿Qué pasó? Mira, me voy a cambiar el nombre para decir grabo un disco y lo pego. No, pero fíjate, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos se dieron a la tarea de tomar esas canciones. Eso mismo que estamos hablando tú y yo. Ellos escribieron canciones que Dios les dio, pero se tomaron la tarea de grabarlas, componerlas, arreglarlas, grabarlas y luego distribuirlas. Eso es un trabajón, Leo, eso es un Sí, trabajón. sí, En aquel tiempo era mucho más difícil, ahora no. Ahora tú y yo, aquí mismo, en este mismo programa, yo canto una canción y yo te digo, mira, pica el pedazo del audio y luego monta eso en Spotify. Y listo, y el que lo quiere escuchar, que lo escuche y cántelo el domingo en su iglesia. Ahora es así. Por eso yo animo, en este tiempo yo animo a la gente, mire, grabe, componga sus canciones, cántenlas en su comunidad de fe, claro que sí. Pero también yo tengo que reconocer el gran aporte que hicieron todos los hermanos en Cristo que dieron de su talento, de su inversión de dinero, Leo, porque también sí, fue sí. mucha inversión de dinero, de tiempo, de recursos, de sacrificio para grabar, componer, grabar, pagar músicos, pagar estudios, pagar masterización, pagar distribución. En aquel tiempo, Leo, se pagaba. Ahora también se paga, pero ahora de manera Es digital. diferente, sí. En aquel tiempo tú le tenías que pagar a una disquera y le tenías que pagar a una empresa de distribución. A veces la disquera te hacía ese trabajo, pero a veces tú contratabas una distribuidora, que era la que se encargaba de llevar tu CD hasta la librería cristiana. Mire, vamos a poner aquí el disco de Leonardo. Leonardo, 50 canciones para adorar. Vamos a ponerlo ahí. Pa, 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 pa. Eso, ¿por qué no, verdad? Amén. Entonces, entonces, esa es la razón por la que se canta mucho. Bueno, yo quiero saber quién no se sabe la canción Renuévame. Sí, sí, No, sí. si no sabe la canción Renuévame, levante las manos y vamos a orar otra vez porque algo está pasando. Si no se sabe tu fidelidad, por ejemplo, ¿sí? Claro, claro, es que eso está bien. O sea, yo lo que digo es, a veces no hay que darnos, porque a veces, yo me acuerdo que en la iglesia se peleaban porque una cantaba solo canciones de fulano, por ejemplo, Marcos Witt, y los otros querían cantar las canciones de Gilson, entonces Ujú. habían los otros que, y yo, bueno, pero, o sea, no está mal, no está mal, eso no está mal, y tiene un sentido y tiene un porqué. Eso de que tú dices de que a veces las canciones populares se repitan en la iglesia y se cantan en la iglesia porque todo el mundo se las sabe. Pero también yo pienso que como cristianos tenemos que dar un espacio para la creación. Y eso es Mira, Leo, importante, sí, voy un poquito más la allá. creatividad. Claro, ahora yo voy un poquito más allá y otro pedazo de tela es el estilo musical. Eso es otra cosa. Claro, Es otro mundo, después podemos tener un programa aquí en Iglesia aquí para hablar de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que como músicos que servimos dentro de una comunidad de fe, estamos llamados a entender el contexto. ¿Ok? El sí, contexto. Por ejemplo, la misma canción, la canción que me comentaste hace rato, en la cruz. Y entonces el contexto de mi servicio dominical es, bueno, tengo un alto contenido de adultos contemporáneos.
También tengo jóvenes, pero quizás de repente no tanto, y tengo niños. Entonces, no, vamos a montar la canción en la cruz, pero vamos a montarla así en un heavy metal pesado, así bien sabroso, porque a mí me gusta. En un reggaetón, en un Y reggaetón. cora, ta, 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 ta. Ya, bueno, párate un ratico. Hay que contextualizar, sí, hay que contextualizar. Claro, claro. O de repente, mi cora. O sea, ya va, vamos a contextualizar. ¿Está mal? No, no estoy diciendo que esté mal. Mira, una de las cosas que yo hice cuando joven, que yo te dije que desde hace tiempo, desde los 8 años, sirviendo en una comunidad de fe, bueno, en varias comunidades de fe a lo largo de mi vida, pero tuve la oportunidad de participar y de tener una banda. Y era una banda de rock, y cantábamos canciones de rock. Ahora, música pesadita. Ahora, hay que saber contextualizar. Esa experiencia en esa banda me ayudó, me sirvió mucho para tener perspectiva. Y ese es el otro asunto. El músico que sirve en una comunidad de fe necesita tener perspectiva para poder contextualizar. Voy a volverlo a decir. Necesita tener perspectiva para poder contextualizar. ¿Ok? Si yo me voy a República Dominicana, yo puedo cantar la canción en la cruz en merengue sin ningún problema. Sin ningún problema, un domingo en la mañana. Y la gente lo escucha y aleluya. No hay ningún problema. Pero yo tengo que saber contextualizar. Oye, esa música no, porque esa no es de Dios. ¿Quién te dijo a ti a quién les se atribuyó, quién se atribuyó el derecho de decir qué música es de Dios y qué no es, qué música no es de Dios? O sea, no sé, vamos a preguntarle. ¿Quién fue esa persona? Claro. ¿Quién es esa persona que tiene esa atribución de designar cuando Colosenses me dice que todo existe por él y para él? Te estoy diciendo la Biblia, yo no te estoy un invento mío. Sí, sí. No, es que esa música es de fulano y esta música es de Dios. Mira, todo existe por él y para él. Que utilices lo que es de Dios para lo que no se debe, eso es Es dos otra puntos y cosa. aparte. El ejemplo, por ejemplo, el sexo. ¿El sexo es bueno o es malo? El sexo es bueno. El sexo fue una creatividad de Dios. Es una invención de Dios, el sexo. Pero el sexo dentro del matrimonio. Y ahí es donde viene el detalle. El sexo dentro del matrimonio fue un diseño y es un diseño y sigue siendo un diseño de Dios. Ah, la concupiscencia del ser humano y empujada por supuesto, Satanás, impulsó a que se use, se haga mal uso del sexo y se utilice fuera del matrimonio. Ahí es donde comienza a tener problemas. Pero el sexo es de Dios, diseñado por Dios para el disfrute de nosotros como hijos de Él dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio no. Y eso lo cambia todo. Yo agarro ese mismo principio y me lo traigo a la música y es la misma aplicación. Toda la música es de Dios. Toda la música, porque todo fue creado por Él. Yo no sé, cuando yo leo Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, el dueño de todo, el dueño de los juguetes, el dueño de los carritos, es Dios. Es Dios, Aquí no hay exacto. otro, aquí no hay otro. El uso que yo le doy es otra cosa, son dos puntos y aparte. Y esa es otra tela que, Sí, una sí, sábana sí, larga. un ejemplo nosotros lo vivimos, una vez fuimos un equipo misionero a la Guajira venezolana, ¿no? Incluso cruzamos hasta la parte colombiana y allá todo se canta a ritmo de cumbia, Claro, chica, 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 el cumbia. leguito. Entonces, Renuévame, claro, a renueva, veces chica. uno no está acostumbrado, no le gusta y había una muchacha en el grupo que, eso no es de Dios y no sé qué, entonces todos quedamos así como que, bueno, pero si eso es parte de su cultura y ellos lo sienten así. Y nosotros íbamos y hacíamos nuestro culto como si lo hiciéramos en Caracas. Y toda la gente sentada, mirando para el techo. Y sí, aplaudían y ya. Pero cuando pasaban ellos a dirigir la alabanza o la canción, hacíamos que la mitad la dirigía el equipo que iba y la otra mitad la dirigían ellos. Bueno, cuando ellos ponían su cumbia, bueno, eso hasta llegaba más gente. Y tú veías, o sea, Claro, es algo Dios, que, porque estás es, contextualizando, claro, contextualizando. Claro, claro, porque ese es su parte, ¿no? Eso es su esencia, eso es parte de su cultura y ellos lo entienden así. Entonces yo no voy a venir a imponer mi perspectiva de las cosas. Y bueno, el tiempo se nos fue, se nos pasó volando. el tiempo. Igualmente, muchísimas gracias, Elías, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Te voy a tener que volver a invitar, vas a tener que hacer un espacio más en la agenda para volver a hablar de estos temas, que es súper Problema, interesante. problema. Y que el Señor te siga usando allá en Venezuela con los universitarios, en la iglesia. Gracias por compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón.
que el Señor te ha enseñado y que bueno, que esperamos que sea de gran bendición para las personas. Y tú que nos estás viendo, si ha sido de ayuda, te ha gustado, por favor, no olvides darle like. No es para nuestro ego, no es porque nos encanten los likes, sino porque eso va a ayudar a que este material le llegue a otras personas que sabemos que va a ser de ayuda. Y si quieres más contenido como este para ver los otros episodios, no olvides suscribirte. Mi nombre es Leo y estás viendo Iglesia Geek. A ver.